las palabras que os voy a decir, como voy a compartir pantalla. Creo que va a funcionar, todo bien. Y espero que salga ahora. A ver, ¿se ve la presentación? Sí, sí. Muy bien. Perfecto, Mauricio. Bueno, pues así voy apoyando un poco lo que os quería decir. Mi parte es bastante general. Voy a tocar muchos temas que no solamente son interesantes e importantes para padres primarios, sino que esto se podría extender a los que tenéis hijos mayores y en general a todo el mundo, ¿no? He puesto 10 cosas ahí, pero podrían ser 11, 12, pero bueno, son más o menos en las que me voy a centrar a lo largo de esta charla, ¿no? Son habilidades y conocimientos que tenemos que tener los padres, o que creo que tenemos que tener los padres, ya desde la experiencia de más de 30 años, como os decía Manolo, en la educación y también como padre, que creo que nos pueden ayudar. Ya os digo, sirve para todo tipo de edades, lo que voy a decir luego ya, el aspecto de Patricia ya concreta mucho más, ¿no? Son unas pinceladas desde el sentido común, que es una de las cosas que más hay que tener en educación y que, bueno, sobre todo tengamos en cuenta para empezar que no somos perfectos, que nuestros hijos no son perfectos y que no van a ser perfectos. Entonces, desde ese punto de vista, el no agobiarnos con la educación, formarnos desde luego que sí, pero que no suponga un punto de agobio y mucho menos hoy en día de culpabilidad, de no saber por mi trabajo, porque trabajamos los dos, las horas, tal, no tener ese sentimiento de culpabilidad que tanto daño hace en algunos aspectos educativos. Igual que no comparar pues con el hijo de mi prima que es perfecto y lleva unas notas buenísimas y encima es guapísimo, simpatiquísimo, le cae fenomenal, bien a todo y mi hijo pues se me queda ahí. Bueno, pues eso hace mucho daño también a la educación de nuestros hijos, ¿no? Nos olvidamos, nos centramos en los nuestros y con lo que nosotros vamos a ir formándonos y aprendiendo, trabajaremos con nuestros hijos. Si estáis aquí, desde luego, todos los que estáis es porque tenéis interés, ¿eh? Y eso ya es un punto muy positivo, porque el que no tiene interés, desde luego, no se mete en esta charla, ¿no? Tan malo es no hacer nada en educación, o sea, dejar que fluya y que crezcan y que la naturaleza, el colegio vayan haciendo, como que los miremos con lupa. Mirarlos con lupa, llevar a una superprotección y demás, tampoco es bueno. Entonces tenemos que intentar encontrar un equilibrio. Por supuesto, lo que hacemos con un hijo a lo mejor que no nos sirve. Entonces hay que tratar, no se trata a todos los hijos igual, ¿eh? Cada uno tiene unas necesidades y bueno, tenemos que adaptarnos a ello. Por ejemplo, igual que la medicina no tiene una solución para todos los problemas físicos ni de salud mental, por ejemplo, pues la educación tampoco, pero sí que tenemos pues, lo que serían los cuidados paliativos, un tratamiento, un acompañamiento, en fin, tenemos medios para mejorar eso, ¿eh? Entonces, ese es el sentido que le quería dar yo a esta sesión, ¿no? Sobre todo, sin agobios, trabajando gota a gota y con tranquilidad. Eso es lo más importante. Bueno, sembrando futuro. Sembrando futuro, y había puesto aquí una frase que me decían que sí era un poco cursi, pero bueno, a mí me gustaba y la he puesto. Si siembras algo recogerás, pero si no siembras, nada crecerá. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sembramos, dependiendo de la semilla que tengamos, si es más o menos rica, de la tierra que tengamos, del fertilizante que echemos, del riego que tenga, pues crecerá mejor, ¿no? Que si no hacemos nada.
Aún así habrá plantas que crezcan torcidas, pero bueno, eso entra dentro de la educación, ¿no? Lo que está claro es que si no hacemos nada, que si no intervenimos, pues el fracaso, desde luego, es evidente, ¿no? Entonces eso es lo que quería indicar con esta lámina. Por ejemplo, una cosa muy concreta que hablo yo mucho en las reuniones, los modales en la mesa. A veces estáis hartos de decir años y años y años de mi niño, a lo mejor a los 3 años come fenomenal o a los 4 y luego de repente se convierte en un auténtico marrano y zaborrero y no hace nada de todo lo que le decimos, se lo repetimos muchísimas veces. Bueno, pues eso, si dejamos de hacerlo, es un gran error. O sea, insistimos, gota a gota, sin quemarnos, con paciencia infinita, que hay que tenerla mucho en educación. Y luego llegará un momento que a lo mejor quedan con un amigo cuando tengan 17, 18, 19 años, y entonces sí que sabrán hacer las cosas. Sabrán hacer las cosas bien en la mesa. Irán a un restaurante, especialmente ya si hay algún noviazgo o algún tonteo por el medio, y se esforzarán en hacerlo bien. Pero si nosotros, porque aparentemente no conseguíamos nada, lo hemos dejado de hacer, entonces no sabrán. Yo creo que esto es explica muy bien lo que quiero decir en esta parte. Por otra parte, una cuña. El momento de la cena o de la comida, especialmente de la cena, que es lo que más vais a hacer, si la podéis hacer en familia, los días que se puedan, dependiendo de cada organización, es uno de los momentos más ricos de recogida de información. Por eso tampoco nos obsesionamos con la servilleta, el vaso, el tal, el cual. O sea, lo decimos, pero dejamos sobre todo que fluya la conversación y que hablen. Es uno de los momentos, junto con el de irse a la cama y le cuento un cuento, tal, donde más información y donde más ellos nos van a mostrar, pues porque la vorágine que llevamos de vida, la mayoría, nos impide tener momentos a lo mejor de compartir en familia. Entonces, bueno, si podemos buscar ese momento cena, aunque sea unos días determinados, ellos se abren mucho en ese momento. Bueno. Conceptos básicos. Aquí entra ya el meollo y ahí tenéis ya 9 de las cosas más importantes que creo que tenemos que dominar los padres para luego transmitir a los hijos, porque desde luego si los padres no las tenemos, difícilmente vamos a saber transmitirlas a los hijos, ¿no? La empatía, empiezo por la empatía. Todos hemos oído hablar mucho de la empatía, se habla muchísimo de la empatía, pero es algo que tenemos que practicar nosotros con el ejemplo para luego saber transmitírselo. No sé, voy en el coche con mis hijos y de repente pues uno que me adelanta, que si se salta el semáforo, que si le echo un grito, que si tal, ¿no? Entonces a lo mejor es un momento para trabajar la empatía y decir, bueno, pues no sé, quizá le han llamado que tiene un familiar enfermo y es una urgencia. Quizá ha podido pinchar, tener una avería en el coche y va a una entrevista importantísima de trabajo. Pues con todo este tipo de comentarios estamos trabajando la empatía con nuestros hijos, ¿no? Hay que ser perseverante, ¿no? Saber transmitir a nuestros hijos, no juzgar. No es juzgar a la primera, pero los primeros que lo tenemos que hacer somos nosotros. Entonces es mucho más fácil para ellos ser empáticos si nosotros lo somos y mostramos esos ejemplos, que si nosotros no lo transmitimos, ¿no? Fortaleza es algo fundamental que van a necesitar. ¿Por qué? Pues porque la vida no es un chiste continuo, la vida tiene muchas aristas, muchos factores, unos la tienen más fácil, otros más difícil, no sabemos cómo la van a tener, ¿no? Entonces tienen que conseguir un mínimo de fortaleza. Muchas veces nos preocupamos solamente de si, hombre, el objetivo, desde luego, que queremos todos para nuestros hijos es que sean felices, ¿no? Pero no podemos estar todo el día solo preguntando: ¿has sido feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Todo bien, ¿no? Entonces, bueno, que es nuestro objetivo, sí. No se trata de hacer el chico o la chica dura de la clase, ¿no? Sino facilitar también la transmisión de emociones, pero que poco a poco
ganemos en esa fortaleza. Están muy interrelacionadas todas estas habilidades entre ellas, ¿no? Ya lo iremos viendo. Incluso algunas se mezclan y tienen partes en común, ¿no? La fortaleza yo creo que es necesaria hoy en día. Bueno, hoy en día y siempre, pero bueno, hoy en día. Resiliencia, esto lo tenía ya puesto antes del debate político y de que se oiga tanto a lo mejor en las noticias y demás, ¿no? Pero bueno, la resiliencia, tenemos que enseñarles a la resiliencia, que es, por si alguien no sabe el concepto, es la recuperación que tenemos ante hechos adversos que nos contrarían, que desagradables, negativos, en fin, esa capacidad de reacción. Aquí interviene otra vez el ejemplo de los padres, ¿no? Entonces tenemos que mostrarles cómo reaccionamos nosotros ante esas situaciones negativas, y es el mejor ejemplo. ¿Cómo les vamos a ayudar a ellos cuando les afecta directamente? Pues acompañando, ayudando, aconsejando, todo esto en función de la edad. Ya veis que aquí pues, todo esto lo podemos trabajar, vamos, desde niños pequeñísimos hasta jóvenes o incluso adultos, ¿no? Tolerancia a la frustración. Los que me conocen, ya aquí hay alguno que sí que me conoce, ya saben que es mi gran afición, por decirlo de alguna manera. Mi gran debilidad, la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración puede ser muy buena. Es que barbaridad está diciendo ahora este hombre, parece mentira, ¿no? Pues bueno, la frustración, no hablo de una frustración de un niño, por ejemplo, que tiene un déficit de atención y todos los días llega a su casa se ha olvidado la agenda, no ha copiado la tarea, se ha olvidado el libro y todos los días le supone una frustración, un fracaso. Eso no, eso desde luego es muy, muy negativo, Poco ese ejemplo, como podría poner otros. Esa frustración continua es nefasta y destruye a la persona, ¿no? Yo hablo de pequeños detalles, ¿no? De pequeños detalles, por ejemplo, de cuando me pide agua, bueno, pues no me voy corriendo al rincón a comprarle una botellita de agua, digo, vamos a esperar al siguiente rincón, conscientemente, o sea, que seamos conscientes de que de que le estamos ayudando, que le estamos ayudando a superar cuando sea mayor, porque todo este trabajo es para cuando sea mayor, a que tenga esa tolerancia a la frustración, que es importantísimo el tenerla. O le he prometido que le iba a comprar unos cromos y luego se me ha olvidado y parece que se nos cae el mundo encima y nos sentimos encima culpables, que le he prometido, no le puedo fallar, pues no pasa nada. El niño tiene que aprender, pues, ¿no? A que me he olvidado o ha pasado algo en el trayecto por lo cual no lo he podido hacer, o con el cine, que iba a llevar al cine, en fin, cualquier cosa de estas. Yo incluso en algunos casos, en algunas tutorías he llegado a pedir que provocaran esa frustración, estas pequeñas frustraciones que funcionan como una vacuna. No sé si como la Pfizer, como la AstraZeneca, como cuál, pero funcionan como una vacuna, ¿no? Para el futuro, para la adolescencia, para la juventud, ¿no? Y no sé, con la merienda, pues me habías dicho que me ibas a traer una palmera de chocolate y de repente montan allí un pollo que para qué, decir porque no le han traído eso es tolerancia a la frustración. Eso es que no están acostumbrados a esa frustración. Por lo tanto, hay que ir poco a poco vacunando. No hace falta grandes cosas, es gota a gota, poco a poco, y esperar a que aguanten un poquito la sed, esperar a que aguanten un poquito el hambre, o sea, que no tengan esa recompensa inmediata, porque les vamos a hacer unos desgraciados y unas personas inseguras e infelices. El adulto tiene que ser, queremos que sea fuerte, libre, feliz, y para eso es muy buena esta vacuna de frustración, que igual dentro de poco la sacan también. Bueno, ya veremos los efectos secundarios. Inteligencia emocional. Luego lo voy a hablar un poquitín en un capítulo aparte, pero
La inteligencia emocional es un aspecto que se trabaja ahora mucho, que ha estado olvidado durante muchísimos años. Bueno, olvidado, realmente no se le daba importancia, ¿no? Solo se le daba importancia a la inteligencia académica, a las posibilidades cognitivas que tenía cada alumno. Y seguramente si pensáis en vuestro alrededor, tendréis a lo mejor personas con un cociente intelectual altísimo, pero con una inteligencia emocional bajísima y que les ha llevado a un fracaso de vida. Yo podría poner ejemplos, igual también por data conoces a más gente, ¿no? Pero bueno, esa inteligencia emocional es cómo nos expresamos, cómo nos sociabilizamos, cómo nos adaptamos, y es muy importante tenerla. Tenemos que encontrar ese equilibrio, no solamente sacar una puntuación muy alta en un test, mi niño ya es muy inteligente, ya tiene la vida resuelta, ¿no? Tenemos que... Esto unido a un autoconocimiento emocional, autocontrol, automotivación, a la empatía que hablábamos antes y a las habilidades sociales. Todo esto estaría englobado en la inteligencia emocional. Ahora, de hecho, se trabaja más en los colegios, se trabaja más la inteligencia emocional. Luego, de todas formas, la destacaré otra vez. La autoestima. Pues la autoestima tiene algunos peligros. O sea, no todo es positivo. ¿Que el niño tiene que tener autoestima? Desde luego que sí. Y luego os lo plasmaré. ¿Es importantísima la autoestima en la educación de nuestros hijos? Importantísima, importantísima. Para conseguir los objetivos, para ser felices, para madurar, para ser adultos de éxito, desde luego que sí. Pero, y hay un pero, muchas veces esa autoestima no está basada en una realidad, en un correcto autoconcepto. Entonces, si no está basada en un correcto autoconcepto, porque a lo mejor pues los padres o los educadores nos hemos dedicado solamente a alabanza, 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 todo y ya está, para que tenga muy buena autoestima, pues eso sí ya es engañar, de alguna manera es engañar al niño. Entonces, yo os digo que es muy importante, pero basada en una realidad. Basada en una realidad. Bueno, la seguridad en sí mismo, no sé si alguien me decía algo, la seguridad en sí mismo que estaría muy unida a esa autoestima, de hecho luego los veremos juntos como una fórmula de éxito y es fundamental también, o sea, los niños tenéis que hacer niños seguros. Aquí tenemos mucha responsabilidad también los educadores, que creo que tengo algunos por ahí también, ¿no? Tienes la posibilidad de hundir a un niño o de sacarlo a flote. Cuando te llega a lo mejor un niño, un caso de la edad que sea, con una inseguridad les lleva al fracaso, les impide incluso aprender. Críos o alumnos de todas las edades que tienen una inseguridad, que no se creen capaces de aprender y no se creen capaces de alcanzar unos logros que luego realmente, con una mínima motivación y un mínimo estímulo, salen adelante. Entonces es importantísima también trabajar esa seguridad en sí mismo, tanto los educadores como los padres. Pues sería un poco el efecto Pigmalión, basado siempre, como os decía, con la autoestima, en realidad sin mentir, sin engañar. Si tú a un niño a lo mejor lo estás machacando con que eres un vago, que torpe, que lento lees, que tal, no te fijas, es que esta letra la leímos ayer y ya no te acuerdas y tal, pues claro, es un día otro que vamos a hacer, tener un niño inseguro. Entonces eso destruye a la persona y luego es mucho más complicado el retomarlo. O si le digo es que es un vago, luego me encuentro a la vecina y le digo también este es un vago, a los abuelos es que es un vago, pues ¿qué va a ser el niño? Pues un vago, eso está claro. Bueno, la zona de confort. La zona de confort
también algo que está muy, muy de moda y realmente es importante la zona de confort. Todo el mundo sabéis lo que es. Yo a veces digo, pues ¿por qué no me dejan a mí en la zona de confort? Que estoy yo tan calentito, tan bien, oye, se está tan cómodo en la zona de confort, porque es verdad, ¿no? Estamos mucho más seguros. Pero en el aspecto educativo y en el aspecto de los niños, de vez en cuando tenemos que sacarlos de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque si tienen todo tan controlado, tan seguro, tan bien, en el momento que tengan un ligero traspiés, como nunca han salido de la zona de confort, pues les va a ocasionar pues frustración, les va a ocasionar inseguridad, les va a ocasionar falta de fortaleza, en fin. Entonces, de vez en cuando, sacamos un poquitín de la zona de confort. Todos sabemos, depende también de cada niño, de cada niño, pues nos interesa el que, no sé, el que salga a hacer una exposición en público o el que pida esto en la tienda porque es algo que le cuesta, en fin, o que coja él el teléfono, en fin, todo ese tipo de cosas que lo sacamos de la zona de confort, evitando la sobreprotección, que es lo más nefasto que hoy día tenemos a la hora de educar. Y por último, de esta parte, los límites. Los límites necesitan límites claros. Límites claros porque eso les hace tener seguridad, estabilidad. Y la ausencia de límites les lleva de nuevo al fracaso, a la frustración seria, a la insatisfacción continua. Muchas veces los niños en el colegio se portan fenomenal, y porque te están pidiendo una autoridad a gritos, te la piden a gritos, esa autoridad, porque a lo mejor en casa no tienen esos límites. No hay que confundir esto con que en la medida que ellos tienen que hacer más autocontrol a lo largo del día y cumplir más normas en el colegio, en casa estén más relajados. O sea, no quiero confundir esos términos, igual que nos pasa a los adultos. Bueno, pues si has tenido a lo mejor un día mejor o peor, pues donde más lo van a notar va a ser en casa. Pues vaya genio que ha traído este hoy. Bueno, pues ha tenido mal día. Pero bueno, en el caso de los niños tienen que tener unos límites claros, que no se muevan a bandazos, que no cambien de una semana a otra, que ante, o sea, unos hechos determinados, pues estos hechos tienen estas consecuencias. No hablo solamente de consecuencias negativas, sino también lo mismo positivas, pero tienen que tener esos límites y no se discuten, ni se negocian, ¿no? Tienen los límites adecuados para una edad, desde bien pequeños. Podemos establecer unos límites, desde luego no será lo mismo los límites de un niño de 2 años que los límites de un niño de 15, en fin, pero tienen que tener esos límites. Y realmente muchos agradecen y piden a gritos esa autoridad, esos límites que les vamos a dar. Bueno, una de las piezas claves para todo lo que he hablado hasta ahora es el lenguaje. He puesto entre paréntesis lenguaje positivo porque yo quiero destacar y quiero que utilicéis y quiero que entendáis que es muchísimo más fácil, es muchísimo más productivo el lenguaje positivo que el negativo. He puesto de un libro de Luis Castellanos una frase ahí: las palabras que empleamos todos los días pueden determinar el rumbo de nuestro pensamiento y de nuestra actitud ante la vida. Yo estoy convencidísimo del poder del lenguaje para nosotros mismos, el que utilizamos con nosotros mismos como adultos, que luego va a repercutir en nuestros hijos y en todo nuestro entorno, como con la transmisión de ideas, de mensajes a nuestros hijos. Tanto los educadores como la familia. Los educadores tenemos que cuidar muchísimo este aspecto también, y la familia también. El lenguaje positivo, el lenguaje en general, tiene un poder impresionante. Tiene un poder impresionante el lenguaje. Y si tú quieres hundir a un niño, solamente con el lenguaje lo vas a hundir. Bueno, ahí tenéis casos también en adultos, casos de maltrato psicológico,
Que cuando no hay un maltrato físico es porque ha habido un lenguaje, has utilizado un lenguaje negativo en ese caso, ¿no? Pues bueno, tenemos que dar la vuelta, primero plantearnos nosotros el lenguaje que utilizamos, porque primero nos lo tenemos que plantear nosotros. Si nosotros no utilizamos un lenguaje positivo, es muy difícil el poderlo transmitir. Y decir las cosas de una manera o de otra es muy, muy distinto. Lo mismo que os decía antes, si en ese lenguaje le dices, no quiere decir que tengas que estar todo el día diciéndole al niño lo listo que es, lo mono que es, todo el día, todo positivo. No, hombre, no. Hay que encontrar ese equilibrio y esa sinceridad. Pero primero tenemos que empezar con nosotros mismos. Si nosotros no cuidamos nuestro lenguaje en nuestra vida diaria, difícilmente lo vamos a trasladar ni los educadores a los alumnos, ni los padres a los hijos. En fin, un poco lo que os decía antes del vago. Como se lo digas muchas veces a un alumno, o eres un desastre, no te preocupes que ya no levanta cabeza. Bueno. Importantísimo. El lenguaje es una de las cosas que os tiene que quedar, el manejo del lenguaje. Si a alguien le interesa este tema, el libro de Luis Castellanos tiene varias publicaciones, es muy interesante, y hay otros muchos autores que han trabajado sobre esto, y yo os digo que soy un firme defensor y un convencido de ello. Por otro lado está el lenguaje no verbal. Ahora que tenemos la mascarilla, pues es más complicado, pero el lenguaje no verbal es importantísimo. Muchas veces, cuánto agradeces encontrarte. Yo hay gente que se lo digo, da gusto encontrarse a fulano, a mengano, que te sonríe, que siempre va sonriendo. Eso ya te predispone, te alegra, te incita a ti también a sonreírle. No es lo mismo... hay que manifestarlo, no solamente si te quiero mucho. Hombre, hay que acompañarlo de un lenguaje no verbal, de un gesto, de una sonrisa, en fin. Eso es importantísimo. Las características que tenemos ahora con la mascarilla impiden parte de ese lenguaje facial, ¿no? Y hace que hayamos aprendido a entender más los ojos, las miradas. Los que estamos en educación te das cuenta que falla una parte, pero tenemos otra, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo un alumno TEA, un trastorno del espectro autista. Entonces, de vez en cuando, con el alejamiento correspondiente y todas las medidas, me tengo que bajar la mascarilla y sonreírle, porque él no es capaz ahí de ver la sonrisa detrás de la mascarilla, y para él es muy importante. Es un ejemplo. Luego, ese contacto visual, hoy más que nunca, es evidente. Estimulación. Los niños tienen que estar estimulados. ¿De qué manera los vamos a estimular? Pues una de las mejores, desde luego, es el deporte. El deporte con la generación de endorfinas, de serotonina, te hace más feliz, están más felices, están más relajados, tienen que tener una actividad física, y he puesto pues columpios, estimular los sentidos, la música, a través de cuentos por la noche, juegos al aire libre con diferentes distancias, pues incluso les mandé el año pasado he mandado un artículo sobre la importancia de la vitamina D, antes de saber la importancia que a lo mejor podía tener con el COVID y tal, porque muchas veces tienen carencia de vitamina D según donde juegan o según donde en el confinamiento, si no les daba el sol o tal. Pero bueno, yo aquí me quedaría, si me tengo que quedar con algo, porque no quiero enrollarme mucho, con la parte deportiva. Ellos tienen que tener hay que estimular, hay que regarlo a las flores, las plantas, porque si no regamos, fertilizamos, abonamos, lo que decíamos al principio, pues no
Se nos van a quedar ahí muy estancados. Y luego, como os decía, las endorfinas, la felicidad que les pueda producir o la relajación de la serotonina, todo esto que conlleva el deporte, no lo puedes lograr de otra manera. Entonces, bueno, acostumbrémoslos, perdón, al deporte y a esa actividad física desde pequeños. Un peligro que tiene es la hiperestimulación. Es cuando tienen a las 4 yoga, a las 5 fagot, a las 6 costura, Bueno, eso es una barbaridad en general. Hay niños que lo pueden aguantar, pero en general es una barbaridad. Luego, respetar el ritmo madurativo, como tenéis ahí. No todos los niños lo alcanzan y mi niño no es peor porque no lo haya alcanzado, es que algunos necesitan más meses para alcanzar algo, independientemente de la edad cronológica. Incluso algunos pueden desarrollar, como os he puesto ahí, un TDAH, una hiperactividad por esa sobreestimulación, hiperestimulación. ¿De acuerdo? Entonces hay que no obsesionarse con que sepan todo. Es que todo no lo van a poder saber. Ojalá supieran todos, mira, ajedrez, chino, en fin, todos los deportes del mundo, todos los idiomas, y de saber tocar 5 instrumentos, pero bueno, es que es imposible, es que hay que seleccionar. Entonces no nos obsesionamos con ello. Evitar sobre todo la hiperestimulación de las pantallas. Sobre todo con el control de tiempo, cuanto más no les acostumbréis desde pequeños, o sea, que no tengan en un dormitorio acceso a un móvil, a un iPad, aunque solo tengan juegos infantiles, a un ordenador, en fin, todo eso fuera del dormitorio y en zonas comunes. Hablo en las primeras edades, ¿no? Y sobre todo con un control, un tiempo y un contenido que se deja claro y punto. Y ya está, porque está haciendo muchísimo daño. El síndrome del vampiro que se llama, esa falta de sueño cuando son mayores, por estar con el móvil, ese tipo de... Y nunca dejárselo antes de dormirse. Tampoco es bueno que se duerman viendo la televisión para la actividad cerebral, en fin, ese tipo de cosas que yo no estoy en contra de que se utilicen, pero en su justa medida. Y luego que tienen que tener tiempo para aburrirse, eso es fundamental. Se tienen que aburrir para desarrollar su creatividad, para sociabilizarse correctamente, para discutir con uno o para reírse con otro. Tienen que tener esos tiempos de aburrimiento. No les deis todo pautado. Esto ya desde pequeños. Bueno, y aquí tenéis una fórmula para hacer al adulto infeliz e inseguro. Yo estoy convencido, si lo sobreprotegemos a vuestro niño, tenga la edad que tenga, le facilitamos una ausencia total de frustración y no le ponemos límites, pues será un desastre de adulto. Hombre, igual el 95%, igual tenemos a alguien que nos pueda salvar ahí porque tiene unos mimbres buenísimos, pero en general, desde luego, va a ser así. Lo que os decía antes, ¿es de 100%? Bueno, pues es algo más para la charla, un dato llamativo, ¿no? No tienes a lo mejor nunca una garantía de ese 100%, pero por eso os decía la importancia de la autoestima y la seguridad en sí mismo. Con eso vamos a tener muchísimo ganado, muchísimo ganado. De todo es importante, ¿no? Pero aquí, decir, bueno, me va a quedar con esta parte, con la del lenguaje, con tal, en fin, cada uno sabéis por dónde tenéis que actuar mejor. Y me estoy pasando de tiempo. Inteligencia emocional, que ya he hablado antes, por lo tanto paso rápido, la importancia que tiene. No trabajéis solamente en la inteligencia cognitiva, sino encontrar un equilibrio con la inteligencia emocional. Tenéis ahí entre la impulsividad y la represión. Ni que exterioricen continuamente las emociones, porque eso no es bueno, ni estar reprimiéndole continuamente las emociones. No llores, no esto, no. Tenemos que encontrar ahí un equilibrio con la inteligencia emocional. La salud, un aspecto que muchas veces aparece un poco descuidado. Se habla hasta de un 50%
de las dificultades de aprendizaje que puedan tener un origen físico. Pues por falta de sueño, eso es básico, tienen que dormir, tienen que descansar. Para ello es fundamental también el deporte y la actividad física. Notas muchísimo cuando un alumno llega al centro mal dormido, desde luego el aprendizaje no es el mismo, ni el aprendizaje ni la relación con los demás. La alimentación, no me voy a enrollar aquí, el desarrollo motriz, pues cuando la bicicleta pues está ahí, en fin, la actividad física, unas correctas revisiones de vista, de optometrista, de oftalmólogo, de oído, en fin, todo eso hay que descartarlo cuando detectamos un posible retraso, un posible problema del aprendizaje y aunque no lo detectemos, pues como prevención. Y luego, por último, y acabo ya, todo esto lo tenemos que hacer con amor, pero no un amor ñoño, no un amor ñoño de sobreprotección, no, con un amor real, porque quiero lo mejor para mi hijo como queréis todos vosotros. Entonces, ese amor implica pues mojarse en la educación, ponerle esos límites, decirle las cosas que no ha hecho bien, ponerle si le toca poner un castigo, en fin. Eso es lo que quiero decir con el amor. El niño sabe perfectamente cuando alguien le quiere o cuando no, pero, y el adulto también, ¿no? Pero a veces hay que demostrarlo. Se lo tenemos que demostrar, se lo tenemos que decir, o a veces una sonrisa es suficiente. Igual que con los educadores. Los educadores si no perciben si no perciben, perdón, los alumnos que sus educadores, sus profesores les quieren, no van a aprender de la misma manera. Pero si tú intentamos, no siempre, no es una ciencia exacta, desde luego, pero si intentamos que ellos se sientan únicos y se sientan queridos, tanto en la familia como en el colegio, tenemos mucho ganado. Mucho ganado. Y nada más, espero que os haya servido de algo. He ido muy rápido, creo que me he pasado un poquitín de tiempo, pero luego si tenéis alguna pregunta o alguna consulta, encantado de poder ayudar. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Ha habido una pregunta y es, ¿a partir de qué edad se podría trabajar la tolerancia a la frustración? A partir de un año, te diría yo, en fin, esos niños que a lo mejor ya lloran para conseguir algo, pues ya puedes empezar a trabajar y yo te diría que incluso antes, pero bueno, por poner por dejar un margen ahí, por dejar un margen ahí. Pero con cada cosa a su medida, lógicamente, no es lo mismo una edad o un bebé que otro. En fin. Muy bien. También nos preguntan que cómo se puede trabajar la frustración. La frustración, con los ejemplos que he puesto a lo mejor antes, pues por ejemplo, no sé, voy por la calle, quiero agua, digo cosas muy concretitas para explicarme bien, ¿no? Quiero agua, bueno, pues vamos a esperar, aunque no me pongo nervioso y voy corriendo porque mi niño tiene mucha sed, no se va a deshidratar, igual que no se va a morir de hambre porque no le compremos una palmera de chocolate en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, pues espérate que luego lo vamos a hacer. Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues espérate tu tiempo, un momento. Oye, que quiero... Estoy hablando con un amigo, estoy hablando con tal, espera un momento, eso también es tolerancia a la frustración. No le atiendo a lo mejor enseguida cuando él me lo demanda, sino esas pequeñas cosas diarias. No sé si he contestado o me he explicado bien. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Si hay más preguntas, las ponemos en el chat y al finalizar las sesiones podremos responderlas. Y la segunda sesión, pues Muchas gracias a todos. Mauricio, muchas gracias.
La segunda sesión, un tema apasionante y que no suele ser nada habitual en las familias, ¿verdad? Las rabietas. Es algo excepcional, muy de vez en cuando. Sí, pues rabietas, no gracias. Estrategias para manejarlas. Y ahí tenemos a Patricia Gutiérrez, madre de familia, también profesora, que este año va a cumplir ya sus bodas de plata como profesora, casi nada, una experiencia pues muy larga y muy fructífera. Es licenciada en Filología Inglesa, diplomada en Magisterio, también máster de asesoramiento educativo familiar y en la actualidad subdirectora de Educación Infantil del Colegio Sansueña y con una gran experiencia en todos los temas educativos relacionados con estas edades. Patricia, todo un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos. Gracias, Manolo. Bueno, pues lo primero, estoy encantada de que me hayáis ofrecido dar esta pequeña sesión. Padres primerizos yo creo que somos todos, porque aunque tengamos hijos de 18 años, vivimos muchas situaciones por primera vez, con lo cual yo creo que siempre, mientras seamos padres, seremos padres primerizos, porque hay cosas que nadie te prepara para esas situaciones, tengan los hijos la edad que tengan. Por lo tanto, pues todos los que estamos conectados ahora mismo en esta sesión tenemos muchas cosas en común. Todos somos padres, madres, todos somos primerizos, independientemente de la edad que tengan los niños. A todos nos une ese sentimiento de protección que decía Mauricio, no de sobreprotección. Que por cierto, Mauricio, gracias, es que escucharte, yo no me canso, Mauricio fue tutor de mi hijo hace años y además, nada, ya, bueno, y la verdad es que es un experto y todo lo que ha dicho, él doy fe que lo pone en práctica en el aula y esos buenos resultados luego obtiene con los chicos, ¿no? Es una maravilla. Decía que nos unen muchas cosas, nos unen miedos, nos unen inquietudes, porque claro, desde que te conviertes en padre te cambia la visión de la vida, cambia la perspectiva, cambian las prioridades, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Cuando dicen, es que los niños tendrían que venir con un libro de instrucciones cuando nacen. Pues yo cuando era más primeriza, un poco más primeriza, sí que lo pensaba porque te agobias más y dices, uy, es que esto no estás preparado para situaciones a las que te tienes que enfrentar. Ahora que me voy haciendo un poco más mayor, la experiencia me dice que tampoco estaría muy bien que los niños vinieran con un libro de instrucciones cuando nacen, porque como no hay dos niños iguales, el mismo libro tampoco nos serviría para el siguiente hijo. Con lo cual, pues bueno, educar, ser padre es una aventura apasionante, es un aprendizaje continuo. Si en nuestros trabajos profesionales nos reciclamos constantemente y vamos a cursos y buscamos, ¿no?, que cómo puedo evolucionar, cómo puedo mejorar, cómo puedo... Pues como padres, muchísimo más, porque nuestro verdadero trabajo, yo de todas las cosas que ha dicho Manuel, creo que mi mejor título es el de ser madre y ser esposa, ¿no? Entonces es en lo que yo verdaderamente me esfuerzo en mejorar cada día, con lo cual aprovecho todas las formaciones, me empapo de todo lo que puedo, porque es verdad que la experiencia es un grado y vas aprendiendo, pero nunca acabas de aprender a ser padre. Entonces, pues el libro de instrucciones, bueno, aparte de ser utópico y una quimera, pues tampoco sería tan divertido y tan apasionante la tarea de educar. Claro, hablábamos de situaciones a que nos enfrentamos los padres para las que no estamos preparados. Y una de esas situaciones negativas, que hay muchísimas positivas, pero una de esas situaciones negativas a las que no nos han enseñado a enfrentarnos son las rabietas. Las rabietas forman parte del niño. Hasta ahora, pues, depende de la edad que tengáis los niños, ¿no? Pues mientras son bebés, son niños que aceptan muy bien todo lo que les ofrecemos, cubrimos sus necesidades básicas, no necesitan, es como pues, un mantenimiento, ¿no? Yo lo alimento, le doy cariño, pero es verdad que según van creciendo, pues las dificultades, el reto se va haciendo más grande. Porque claro, el niño empieza a tener voluntad propia, está preparadísimo, como decía Manuel, ¿no? Está preparadísimo para coger una rabieta cuando menos nos conviene que cojan la rabieta, siempre pues
cuando saben que nos van a poner más tensos, cuando hay público delante, saben cómo tensar la cuerda. Son listos, son pequeños, pero son muy listos. Entonces, en el momento que, lo que hablaba Mauricio, ¿no? Esa tolerancia a la frustración, en el momento en que ellos no consiguen lo que quieren, la forma que tienen de expresar ese descontento es coger una rabieta. Lloro, pataleo, pego, pueden incluso hacerse daño a sí mismos. Todo eso es para llamar la atención de los padres, porque ahora diremos, ¿no? Les falta capacidad para expresarse y esa intolerancia a la frustración que se tiene cuando son pequeños, pues evidentemente es la combinación perfecta para que se genere la rabieta. Pero yo vengo a ser portadora de buenas noticias. La rabieta está, lo que hay es lo que otro día en una charla que dio, no sé si alguno de vosotros la oísteis, el Mago More, que me pareció muy buena. Su frase preferida era: lo que hay es lo que hay. Y cuando hay una rabieta, hay una rabieta. Entonces, el título de la sesión me hubiera encantado que pudiera ser rabietas, no gracias, cómo evitarlas. Pero es que la rabieta no es evitable, la rabieta va a surgir. Entonces, yo lo que os puedo ofrecer son estrategias, truquillos, alguna idea para que las podamos manejar y no se nos apodere la situación. Decía que la rabieta no solamente es normal en el niño, sino que es parte fundamental para su desarrollo, es necesaria. Y además tenemos varias formas de lidiar con ellas si nos armamos de dos grandes armas. La paciencia, fundamental en educación y en la vida, y cuanto mayores nos hacemos vemos que la paciencia tiene más valor, porque es verdad que te vas haciendo paciente con la edad. Y luego las estrategias, ¿no? Paciencia y estrategias. Con esas dos grandes armas podemos con las rabietas. Yo la paciencia no os puedo dotar de paciencia. Eso es una cosa que hay que trabajar individualmente. Pero si salimos de esta sesión con algún truco, alguna idea que os pueda servir, yo me doy por satisfecha. Estamos en una edad, yo me enfoco más pues, con los niños que yo me muevo, ¿no? A partir de los 2, 3, 4, hasta primero de primaria. Entiendo que tendréis niños en ese rango de edad. Si los tenéis más chiquitines, pues ya vais cogiendo ideas para cuando surja la rabieta. Si los tenéis más mayores, pues, bueno, también hay niños mayores que cogen rabietas, ¿eh? No es frecuente, pero también los hay que pues, la rabieta es un arma, ¿no? Que emplean los niños para salirse con la suya. Los niños a estas edades en las que yo os hablo empiezan a hacer grandes descubrimientos. Tienen muchísima inquietud por aprender, muchísima curiosidad intelectual. Claro, saben pocas cosas, entonces tienen muchas ganas de aprender. Pero las áreas de autocontrol de su cerebro todavía están muy poquito desarrolladas. Entonces, eso lo que genera es que son bastante incapaces de controlar las emociones. A esta edad no toleran la frustración, les resulta muy difícil el entender que no pueden tener algo porque hasta ahora tenían hambre, les alimentábamos, se ensuciaban, les limpiábamos, nos hacían gu y ya estábamos haciéndoles la carantoña. Entonces, claro, es que hasta ahora todo es como el chiste, ¿no? No tenía que decir porque hasta ahora todo iba bien. El niño hablaba, pero como no tenía nada que decir, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Pues mientras son bebés, todo es relativamente fácil, es cansado físicamente, pero bueno, no hay grandes complicaciones. Dado que las áreas de autocontrol del cerebro están todavía poquito desarrolladas, eso nos lleva a que es la edad de hacer las conexiones neuronales. A estas edades cuando mayor número de conexiones neuronales hacen. Y hay que estimularlos mucho, como decía Mauricio. Las conexiones neuronales se multiplican con cada estímulo que damos a nuestros hijos. Por lo tanto, en el colegio hacemos todo lo posible por estimularles en todas las áreas, en la física, en la intelectual, en la personal, pero en casa es donde vosotros lleváis el gran peso. Como vivimos en sociedad, lo que tenemos que hacer es dotar a nuestros hijos de herramientas y recursos para que se sepan desenvolver en la sociedad en la que viven. Si yo ahora preguntara a todos los que estamos aquí, los que no están también, ¿qué queréis para vuestros hijos? Yo creo que el 99,9% diríamos que sean felices.
¿no? Como decía Mauricio, es que claro que todos queremos que nuestros hijos sean felices, pero no les hacemos más felices por quitarles las piedras del camino, todo lo contrario. A un niño, para que sea verdaderamente feliz, lo que tenemos es que darles las herramientas y los recursos para que ellos sepan saltar esas piedras, esas piedrecitas que van a encontrar, porque es que las van a encontrar. A lo largo de la vida es un camino lleno de cosas maravillosas, pero también surgen las dificultades. No podemos estar toda la vida apartando las dificultades de nuestros hijos, no. Tenemos que darles las herramientas para que ellos sepan enfrentarse. Y además, como bien decía Mauricio, no que solamente sepan solucionar una situación, sino que esa parte de resiliencia, que sepan no solamente superar la adversidad, sino que además sepan darle la vuelta y sacar siempre algo positivo, algo que les motive y les empuje a seguir adelante. Claro, el vivir en sociedad lleva asociadas unas normas. Podemos hacer las cosas bien, que tendrá consecuencias positivas, o las podemos hacer mal, con lo cual las consecuencias serán negativas. Y eso los niños tienen que aprenderlo desde pequeños. Verdaderamente, en la vida de familia es donde los niños van a aprender cómo comportarse ante esas situaciones que van surgiendo. El referente siempre es la familia. El colegio acompañamos, apoyamos, pero donde verdaderamente los niños adquieren el bagaje para su formación es dentro de la familia. Por eso es fundamental la coherencia. La coherencia. Si yo a mi hijo le digo sí a una acción, siempre tengo que decirle sí a esa acción. Además, cada vez que la haga bien, tendré que reforzar en positivo y decirle qué bien lo estás haciendo. Porque claro, si solamente nos fijamos en cuando hace mal las cosas, el niño verá que mis padres me hacen caso cuando hago mal las cosas. Si las hago bien no me dicen nada. Pero caramba, cuando las hago mal, ahí es donde capto su atención. Entonces siempre hay que reforzar mucho en positivo y cuando los niños hacen bien las cosas, decírselo. Igual que cuando surge una situación que no enfocan bien y tienen un comportamiento que no es adecuado, yo no alabaré ese comportamiento. Tampoco cargaré tintas, no me voy a poner como una furia, no. Pondré una cara más neutra, le intentaré decir que no, que eso no está bien. Cuando son pequeños tampoco entienden muy bien el por qué las cosas están bien o están mal. Simplemente si ven que los padres estamos contentos con esa actuación, ellos ya están satisfechos, saben que lo que han hecho está bien. A lo mejor no entienden el por qué, pero es suficiente para ellos. Por lo tanto, si mantenemos esa línea de coherencia de que si esto mis padres están contentos, sé que lo tengo que hacer. Si un día a una actuación de mi hijo yo le digo, muy bien, cariño, tal, y al día siguiente hace lo mismo y le riño, porque estoy cansada, porque me pilla en un mal momento, porque he tenido un día de trabajo horrible y sin querer, pues proyecto en casa a lo mejor algo que no debo proyectar o mi estado de ánimo no es tan maravilloso como era ayer. Pues que ahí los niños se descolocan y los desorientamos. Entonces es muy importante que lo que está bien siempre y lo que está mal hecho. Entonces, ahí es muy importante los límites, ¿no?, que hablaba Mauricio. Los límites no los ponen ellos. Los límites los ponemos los padres y en el colegio los profesores. Nosotros los adultos somos los que decidimos lo que está bien hecho y lo que no se debe hacer. No son ellos los que deciden. Muchas veces los padres actuamos en función de cómo, si el niño está contento, eso es que está bien hecho. Si el niño se pone triste o se frustra, no, soy yo el que me he equivocado. No, para nada. Ahí sí que no debemos perder jamás el norte. Nosotros somos más mayores, más sabios, somos sus padres y somos los que decidimos. Y además es importante que todos los que estamos a cargo del niño, pues en el cole los profesores, en casa los padres, abuelos, gente que podemos tener para que nos ayuden en casa, todos debemos ir a una. O sea, no vale que el abuelo me deje no sé qué, es difícil, porque los abuelos tienden a malcriar, entre comillas, y ellos dicen que es su obligación, que para eso están los abuelos, ¿no? Pero bueno, 4 pautas, 4 cosas, tampoco mucha norma, pocos límites, pero muy claros y luego ya llegará el momento de que los abuelos malcríen, ¿no? Todos lo hemos vivido. Pero sí que es verdad que 4 límites, 4 normas bien puestas y firmes ayudan muchísimo. Cuando el niño tiene una conducta negativa, lo que debemos es actuar con firmeza. No nos dejemos llevar por el sentimentalismo, la ñoñería, ¿no?, de la que hablaba Mauricio. No quiero menos a mi hijo por ponerle un límite, por exigirle. Los niños tienen que saber que esos límites que ponemos los padres
los ponemos porque los queremos con locura y porque los queremos y los amamos, tenemos que educarlos. Y aunque ellos no lo entiendan, pues poco a poco irán siendo conscientes. A la hora de educar, ¿no? Esa coherencia educativa de la que hablábamos, los niños tienen que ver que les exigimos sinceridad, orden, generosidad, todas las virtudes. En el colegio trabajamos lo mismo. Por eso es fundamental a la hora de elegir colegio buscar uno que vaya en la línea de lo que vosotros queréis para vuestros hijos. Yo quiero educar a mis hijos, pues eso, en la generosidad, en el darse a los demás, en que piense en el que tiene al lado, en que sea un buen amigo, en que sea buena persona, ¿no? Que sea un buen ciudadano, un buen profesional, buena persona. Pues tenéis que buscar un colegio en el que se busque lo mismo, se trabajen esas virtudes, porque colegio y casa, para que la educación sea efectiva, tienen que ir de la mano. Es fundamental el apoyo entre unos y otros. Dentro de las conductas negativas para las que los padres no estamos preparados, ¿no? Que hablaba yo al principio, la estrella a estas edades son las rabietas. Las rabietas. Parece que tienen un olfato especial para elegir el momento para montar el numerito. Si es en público, hemos dicho que mucho mejor. Ellos tienen más fuerza. Nos están poniendo a prueba constantemente. No hay que desesperarse. No hay que desesperarse. O sea, prohibido caer en el desaliento. O sea, nada, ni nos lo planteamos. No lo hacen con intención de fastidiar, porque muchas veces decimos, es que parece que lo hace para fastidiar. Un niño no coge una rabieta para fastidiar a sus padres. La coge porque quiere salirse con la suya. Y la estrategia que él emplea, porque no puede verbalizar el cómo se está sintiendo, esa frustración que le está sintiendo por no salirse con la suya, es coger una rabieta, pero no es fastidiar a mi padre. Yo sé que a mi padre le duele esto, yo no, para nada, Eso hay que tenerlo muy claro. Los hijos no van a fastidiar a sus padres a estas edades. Entonces, la primera estrategia que yo os daría es la prevención, prevenir. Anticiparse es garantía de éxito. Si yo sé que los padres conocemos a nuestros hijos perfectamente. Nadie nos tiene que decir cómo es nuestro hijo. Cada uno, nos guste más o nos guste menos, los conocemos. Si yo sé que cerca de casa tengo un Frutos Secos El Rincón o un Martín Martín y todos los días cuando llego a casa mi hijo me va a pedir chucherías, yo ya sé que la rabieta va a venir nada más pasar por Martín Martín, porque tiene ventosas en los dedos y se va a quedar ahí agarrado al escaparate. Bueno, pues anticipo, prevengo la situación y doy un giro, doy un pequeño rodeo y no paso de momento por esa tienda. Me encuentro por la calle con alguien, ahora en época de pandemia, el encontrarte a un amigo por la calle es una maravilla, ¿no? Entonces coges capazo y hablas, porque como hace tanto tiempo que no lo ves, pues es que es lo mejor que nos puede pasar, encontrarnos a alguien que hace tiempo que no vemos. Claro, pero no nos damos cuenta que si llevamos al niño al lado, el niño no es capaz de aguantar media hora de conversación. A ti se te hace muy corto, pero al niño se le hace eterno. Entonces, claro, tenemos que anticipar y decir, aunque esté muy a gusto, oye, mira, perdona, es que este está a punto de estallar, ya te llamo por teléfono, quedamos en otro momento. No esperemos a que el niño, claro, un niño pequeño no aguanta ahí quieto escuchando a su madre o a su padre hablando con un amigo. Luego también, si están cansados, tienen hambre o se encuentran, están incubando algo, también están más irascibles y la rabieta puede aparecer con mayor facilidad. Una vez que hemos prevenido anticipándonos, viene la segunda estrategia, el despiste. Hay que observar los signos de alarma que avisan de que el niño está a punto de estallar, ¿no? Entonces, improviso y desvío la atención. Si yo estoy en el pediatra y veo que hay un ratito de espera y el niño ya empieza a ponerse nervioso, me anticipo y le digo, qué bien te estás portando, qué maravilla. Cuando llegues a casa, mira, me vas a ayudar a hacer esto que sé que tanto te gusta o vamos a leer este cuento. Arma de doble filo. No siempre los niños se pueden mover motivados porque si me porto bien, mi madre, mi padre me va a recompensar. Pero en estos momentos puntuales en los que el niño requiere, pues eso, la paciencia, ¿no? Es decir, pues es un momento que está a punto, pues esta distracción, ¿no? Este despiste, esta estrategia de despiste nos puede venir muy bien.
Si hemos seguido estas 2 primeras estrategias y la rabieta aparece, que es bastante normal que la rabieta aparezca, pues la estrategia a seguir es ignorar la conducta. Igual que cuando un adulto monta en cólera y estamos con ira, no podemos dialogar, no podemos hacer entrar en razón a una persona que en ese momento está fuera de sí. Los niños son iguales. Si yo tengo a un niño enrabietado, lo mejor que puedo hacer es ignorar su comportamiento. Si le damos atención, no está consiguiendo el objetivo de su rabieta, que seguramente es esa chuche o salirse con la suya en según qué situación, pero sí que está consiguiendo llamar la atención de los padres. Con lo cual, claro, si se enrabieta y yo empiezo a reñirle o a decirle, venga, pero que no, tienes que ponerte así, con eso ya tiene el 50% del objetivo y ya está cubierto. Entonces, lo que vamos a hacer es ignorar su comportamiento. Es más fácil si estamos en casa. ¿Cómo? Nos separamos de él. Lo primero, hay que observar que no tenga ningún peligro cerca, que el niño no se pueda hacer daño con algo, que sea un entorno seguro. Entonces, una vez que yo ya veo que el niño no tiene nada cerquita para poder hacerse daño, ignoro. Me separo un poco físicamente de él, evito el contacto visual. Decía Mauricio lo importante, ¿no?, del contacto visual, porque con la mirada, con una palabra y una mirada, podemos decir muchas cosas que no hacen falta. Entonces, yo evito el contacto visual con el niño que tiene en ese momento la rabieta, una cara neutra, tampoco enfadado, una cara neutra, y si es posible me pongo a hacer otra cosa. Inmediatamente el niño nos va a seguir y se va a tirar al suelo y va a patalear y va a enfadarse delante de los padres, porque una rabieta sin público es como un jardín sin flores, o sea, la rabieta necesita público para retroalimentarse, con lo cual voy a intentar ponerme a hacer otra cosa. Si nos pilla fuera de casa, es verdad que es más difícil, porque ahí entra la parte del qué dirán. Nos da vergüenza, ¿no? Decir, es que justo estoy en un restaurante y el niño quiere comer con los dedos y yo le digo que no, que coma con el tenedor y no le da la gana y entonces empieza a enrabietarse. Bueno, pues ahí sí que es verdad que nos importa mucho el qué dirán. Bueno, pues lo que ha dicho Mauricio, a los niños los educamos los padres. A mí qué más me da, si probablemente el que me está mirando tiene a uno que ha cogido rabietas o las va a coger. Entonces yo educo al mío, con lo cual voy a seguir las pautas que yo creo que son las adecuadas para educar a mi hijo. Si puedo, salgo del restaurante con él, lo saco del foco, ¿no?, de la rabieta, del conflicto. Y hago lo mismo. Intento no hacerle mucho caso hasta que se tranquilice. Claro, llega un momento en que a lo mejor, como último recurso, me toca ceder. Pues cederemos. Luego ya en otro momento hablaremos, le diremos, pero si os veis muy apurados, no os enroquéis en no. Cedemos, acabamos con el conflicto y a otra cosa. Una vez que la rabieta ha pasado, porque la rabieta tiene un límite de tiempo, la rabieta no dura más de media hora, se hace muy larga, la verdad es que media hora de rabieta se hace eterna, pero bueno, está limitada en el tiempo, un niño no vive eternamente enrabietado. Lo que hago es paso página. El ignorar su conducta no significa que ignoramos al niño o que no le queremos, todo lo contrario, hemos ignorado un momento puntual en el que los papás no estábamos contentos con su forma de actuar, pero a él no le ignoramos ni le dejamos de querer. Cuando ha pasado la rabieta, zanjamos el tema y no hacemos comentarios, no le decimos, ay, ahora qué bien estás, pero qué mal has estado antes, no puedes hacer eso más veces, porque papá y mamá se enfadan. No. Ha parado la rabieta, a otra cosa. Hay que premiarles cuando hacen bien las cosas, no solamente corregirles cuando las hacen mal. Y es un error que yo creo que todos los padres hemos cometido en alguna ocasión. Estamos tan centrados en educar, creemos que la educación es una labor adusta, que es cansado, que es costoso, que los niños a lo largo del día, las 24 horas, quitamos las que están durmiendo, pero las horas que están despiertos, la mayoría de las cosas las hacen bien. ¿Pero dónde ponemos el foco los padres? En las que han hecho mal. Entonces, muchas veces los niños piensan, como ponemos más atención en lo que han hecho mal, piensan que tienen que hacer las cosas mal para que les hagamos caso. Entonces, vamos a hacerlo de manera inversa. Vamos a
educar en positivo, vamos a hacer ese refuerzo positivo en las cosas que hacen bien y así ellos como lo que quieren, porque un hijo lo que quiere es agradar a sus padres, ¿eh? O sea, su objetivo es que los papás estén contentos. Entonces, siempre se portará mucho mejor cuando sabe que valoramos el esfuerzo que hace y las cosas que hace bien, que si solamente focalizamos en corregir, corregir, corregir. La educación no solo es corregir. Visto desde la otra perspectiva, la educación se disfruta muchísimo más si ponemos en valor las cosas que hacen bien nuestros hijos. La mejor inversión antirrabietas que podemos hacer es pasar todos los días un ratito al día en exclusiva con cada hijo. Leyendo un cuento, jugando un ratito. Es verdad que vamos todos muy justos de tiempo, la vida parece que nos encorre, esto parece una carrera de obstáculos. Bueno, pues hay que intentar sacar todos los días un pequeño ratito para estar en exclusiva con los niños. Eso ellos, sentirse protagonistas, no tienen necesidad de llamar la atención de ninguna otra manera. Ellos ya se sienten protagonistas. Luego también hay que tener en cuenta a la hora de valorar las rabietas, el temperamento de cada hijo. Un niño que de bebé ha llorado mucho, ha costado mucho calmarle, en principio será más tendente a tener rabietas. Un niño que ha sido más calmado, pues tiene menos tendencia a coger rabietas entre los 2 y los 4 años, que es la época que las rabietas tienen mayor protagonismo. Os decía que la rabieta no es eterna, ¿no? Y además, para un niño tener una rabieta conlleva un desgaste físico y psicológico brutal. Entonces, si seguimos estas pautas, vamos a intentar ponerlas en práctica, a ver qué tal resultan, porque al final, practicando se consiguen muchas cosas. No podemos evitar la rabieta, como os he dicho, pero de media hora puede pasar una rabieta de 5 minutos. Y eso es un gran alivio, el que la rabieta se quede en 5 minutos. Yo me enrabieto, sé el procedimiento, sé que yo me voy a enrabietar, mis padres tampoco me van a hacer demasiado caso, pues casi chica, que la rabieta no me compensa, pues nada, no me voy a enrabietar. Sobre todo la actitud tranquila y firme. Es difícil llevarlo a la práctica, pero hay que hacer un ejercicio de estar tranquilos y no claudicar. Es importante que los niños vean que somos firmes. Yo ahora, para terminar, porque además vamos justos de tiempo, yo simplemente quería compartir una reflexión personal, ¿no? Se habla de la adolescencia de los bebés, los terribles 2 años, los terribles 3 años. Bueno, para terrible la adolescencia que viene después. O sea, la rabieta llega un momento, Mauricio, ¿verdad? Que dices, bendita rabieta, si yo me quejaba de vicios y esto, la rabieta no era nada. Pero bueno, en el momento que estás en la época de las rabietas es muy importante. Entonces, estabais en una etapa, los que tenéis niños pequeños, una etapa maravillosa de aprendizaje, de descubrimiento, de disfrute, porque la situación ahora es un poco más difícil, ¿no? Con lo de la pandemia, pero bueno, siempre se pueden sacar cosas positivas de todas las situaciones negativas, ¿no? Entonces, estáis en un periodo de aventura, yo lo veo en el colegio, los niños, yo estoy con ellos desde los 3 años, esa capacidad de asombro, de todo les emociona, todo, vuelves a la niñez, ¿no? Ves a un niño, el otro día explicaba una profesora un experimento y los veías ilusionados, o sea, digo, madre mía, pero si era un experimento súper sencillo, pues parecía que les estaban descubriendo, claro, pues que para ellos les estaban descubriendo el mundo. Es emocionante ver los logros de un niño, ¿no? De un hijo. Un detalle insignificante como el aprender a abrocharse un botón. Yo los veo en el cole. Ves mucho ya los temperamentos, ¿no? Las formas de ser, el carácter de cada niño. Hay niños que no pueden abrocharse el botón del babi y persisten y persisten y persisten. Otros no pueden abrocharse el botón y se enrabietan y se enfadan porque viene el amigo y le intenta abrochar el botón y le abrocha el babi, pero el botón está cojito y se ponen súper contentos porque han abrochado un botón. Entonces ya el siguiente paso es que el babi ya esté alineado y los botones encajen todos. Eso se vive a estas edades. Entonces, son descubrimientos y son momentos. Yo tengo el privilegio, ¿no?, de poder vivirlos y de disfrutarlos. No son mis hijos, pero yo lo he disfrutado con los míos cuando eran pequeños. Pero os invito a que
disfrutéis de cualquier momento que paséis con los niños. Cada palabra que aprenden, esas lengüillas de trapo que hacen unas frases que te partes de risa cuando empiezan a formar frases con sentido. Valoramos más también los momentos buenos, porque los malos los vivimos con tanta intensidad que cuando tienes un momento bueno lo valoras un montón. Perdemos la vergüenza. Cuando tienes niños pequeños en casa, bailas, cantas, haces el payasete en la calle, te ves uno que canta en la calle y te pones a bailar con tu hijo, pues son momentos muy especiales. Con un niño en casa ningún día es aburrido. La verdad es que es un cansancio físico, es verdad, es un cansancio físico, pero bueno, como somos jóvenes, pues oye, tenemos fuerzas para los hijos, hay que tenerlos cuando se es joven, ¿no? Entonces estamos preparados físicamente para soportar esto y mucho más. Luego ya llegarán otras cargas, ¿no? Más psicológicas y más diferentes. Entonces yo os animo a que de verdad disfrutéis muchísimo de esta etapa que es preciosa, pasa rápido, es maravillosa y nada, yo estoy en el cole para todo lo que necesitéis. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues llama al cole o me escribe un correo, dudas que os hayan surgido de lo que he dicho. Ay, oye, pues mira, es que luego en casa, hablando con mi marido, he pensado, me escribís un correo y yo encantadísima os lo contestaré. Así que muchísimas gracias por este ratito tan bueno que hemos compartido. Muchísimas gracias, Patricia. Es verdad, a todo lo que has dicho es que iba apuntando aquí ideas y cosas. Yo me quedo con un par de ideas que habéis dicho los dos. Lo primero, que no tenemos un manual de instrucciones, es cierto, pero tenemos a dos grandes profesionales como vosotros, Mauricio y Patricia, que nos dais consejos oportunos que vamos construyendo ese manual de instrucciones para que vuestros hijos, como decías antes, sean felices. Hijos felices, padres felices y profesores contentos. Y cuando desde pequeñito ponéis estos medios, luego cuando los recibimos los profesores de secundaria, pues estamos más contentos que vamos, cantamos y bailamos de ver lo felices que están vuestros chicos, ¿no? Paciencia, estrategias, regar esa plantita, como decía Mauricio, para construir el futuro, y estamos construyendo el futuro de vuestros hijos, que va a ser muy bonito y apasionante porque estáis poniendo los medios. Así pues, gracias a todos por vuestra participación. Cualquier duda, pregunta, comentario, en el enlace, en el correo electrónico montearagonalumni@fomento.edu, que es donde os he mandado el enlace, pues podéis hacer todas las dudas, sugerencias. Se lo haremos llegar también a Patricia y a Mauricio para que si hay alguna consulta pues más especial os daremos sus correos para que os pongáis en contacto. Pues muchísimas gracias por vuestra participación. Una maravilla contar con vosotros y con todos los asistentes. Gracias. Hay alguna mano levantada, me parece. Paula, ¿querías preguntar algo? Y Ramón, no sé. Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues mandadlo a través del correo electrónico. Muchísimas gracias y damos... Gracias también a todos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Patricia, Manolo y a todos los que habéis estado acompañándonos.